guión museográfico para una exposición. Se necesita de la curaduría y vamos a escuchar a continuación de qué se trata, cómo va de la curaduría a la realidad, del sueño a los hechos. Esta charla se llama La curaduría, de la idea a la exposición, por la maestra Laura Ayala Castellanos. Ella es maestra en arte moderno y contemporáneo por Casa LAM y licenciada en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diversos cursos de curaduría, gestión de exposiciones y manejo de colecciones por el Instituto de Liderazgo de Museos AC y de Pensamiento Crítico a través del arte en Smithsonian X. Señoras y señores, más datos tenemos aquí en el catálogo para que ustedes puedan saber un poquito más quién es la maestra que nos va a deleitar con esta charla. Así que fuerte el aplauso para la maestra Laura Ayala. La recibimos. Nuevamente muchas gracias para los que ya nos acompañaron al recorrido y que hubo una inversión en el orden de los factores, pero como dicen, no altera el producto. Entonces vamos a continuar. Cuando me invitaron a dar esta charla, me propusieron el título, cosa que agradecí muchísimo porque pues ya me habían hecho parte de la tarea, o sea, me sugirieron el título y inicialmente era dar una plática de curaduría y me gustaría saber de este público tan generoso que se tomó la molestia de venir un sábado en la tarde, domingo, de venir, ¿quién se dedica profesionalmente al arte, a los museos, a la curaduría? Tú. Bueno. Pues la verdad, espero que les guste a todos la charla, pero inicialmente es para ustedes, para que a través de algunos ejemplos de lo que yo he hecho, elegí algunas curadurías que pensé que eran representativas, pero creo que para todo el público en general puede ilustrarles cuál es la labor de un curador. Hoy María José me dijo muy elegante que yo era la exégeta de José Francisco, o sea, ¿quién interpreta la obra? Se me hizo precioso ese término y vamos a iniciar. Entonces se llama De la idea a la exposición. ¿De dónde surge esto de hacer una exposición? Pues de un discurso, de una idea, de una necesidad. Por ejemplo, tú tienes una colección y necesitas entender lo que tienes. Entonces puedes partir de ese motivo. Puedes querer revisar tu colección o en el caso como de la obra de José Francisco, hacer una revisión de su obra. O te pueden hacer un encargo y te digan, mira, es que con motivo del Día del Niño queremos hacer algo. Entonces te comisionan, te dan un encargo y puede ser que tú no te habías imaginado hacer esa particular exposición o proyecto. Aquí les puse algunos de los pasos más o menos, no tienen que ser todos idénticos, pero puede dar una idea. Primero se desarrolla un concepto, después, por supuesto, hay que hacer una investigación. Esta investigación tiene idealmente que basarse en alguna teoría del arte que nos acompañe, que nos dé la mano para poder hacer la lectura con rigor y con método y con una dirección. Y con eso vamos a obtener la narrativa de nuestra exposición. Después vamos a hacer un guión museográfico, vamos a hacer una selección de obra, a lo mejor no podemos exhibir todo, hay que hacer una selección. Después esa selección hay que ordenarla, hay que darle una secuencia, hay que darle un sentido. También hay que hacer un diseño de los eventos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, esta charla está relacionada con la exposición, sería uno de estos eventos.
y ojalá se pudiera hacer una evaluación, porque uno se queda bien contento porque ya te aplaudieron. No, pues en Villahermosa se quedaron contentísimos con mi exposición, pero si haces una evaluación y les dices qué te gustó, qué podría ser, pues tendrás realmente una lectura de tu trabajo. Yo recomiendo que aunque sean unas evaluaciones mientras más sencillas, mejor. Si das muchas opciones, pues no vas a obtener los datos, pero siempre hay que hacer una evaluación que te permita no irte con la sensación de los aplausos y que la gente te dice, ay, te quedó bien bonita la expo, y salen y dicen estaba pésima, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación. ¿Con qué se cuenta? Por ejemplo, en el caso de José Francisco, la base de la exposición fue su colección personal. Si estamos hablando de un museo, pues va a ser la colección de un museo, pero siempre hay límites, o a menos que seas un gran museo, que tienes acceso a las grandes colecciones de todo el mundo, es probable que casi tengas todo, pero nunca vas a tener todo y hay que ser realistas y hay que saber con qué se cuenta. Entonces, con esas piezas que tienes, con lo que tú tienes, tienes que lograr sacarle el jugo y darle la mejor lectura, poner la obra en valor y que luzca y que produzca una exposición que realmente valga la pena. Ay, perdón. Bueno, cuando trabajas con colecciones públicas, el acervo es bastante confiable. En ocasiones se trabaja con los dos tipos de acervos, acervo público, que está muy bien documentado, se sabe cuándo llegaron las piezas, cada pieza tiene un currículum en el que te dicen cómo llegó a esta colección, a dónde ha ido de viaje, cuentas con catálogos que te dan la referencia cruzada, entonces sabes que tal pieza sí es de tal autor. Todo esto que les digo es que a veces te puedes encontrar con obras falsas y eso es muy peligroso en el sentido de legitimar piezas que no son auténticas. Entonces, si llegan a tener en sus manos la posibilidad o la duda de una pieza que dicen, pues dice que es de tal señor o artista, pero no es, nunca vayan a decir que es de un artista si no tienen esas referencias, esa investigación cruzada, porque la van a convertir a la hora de exhibirla en un espacio formal, la van a legitimar o se van a quemar. Entonces, si eso sucede, le pueden poner atribuido a fulanito, pero nunca sirvan de puente legitimador. Y tampoco le digan al coleccionista, no hombre, tu pellicer no es de verdad, es bien chafa y es falso, ¿no? Le dices, no, es que no tenemos los materiales, tú le das la vuelta, pero jamás se enfrenten a un coleccionista diciéndole sus dudas, porque puede ser realmente incluso hasta peligroso. Las personas que legitiman obras de los grandes maestros hasta van y si se ofrece les balean sus casas, ¿no? Porque no te están avalando una obra. Como les dije, les voy a ilustrar la curaduría con 7 exposiciones que elegí de las que he hecho y que son su obra y tratar de darles el mismo peso y que todos lucieran muy bien. Para ello recurrimos a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que tiene una colección dedicada a arte latinoamericano, y de ahí se hizo la curaduría. Ahí tenemos, el cartel era Mata. Aquí tenemos una de las salas, como era dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, hicimos una presentación en la que se incluía poesía y artes visuales. Entonces aquí tenemos esta obra de Tony Capellán que se titula Mar Caribe y presentamos en estas letras monumentales un poema de
Huidobro, que tiene el mismo título, Mar Caribe, y vean, la pieza de Tony Capellán era dolorosísima, de puras sandalias que aparecen en los lechos de los ríos, el calzado más barato que se pierde y que arrastran los ríos, que contamina. Entonces esta pieza te hablaba de cómo estas chancletas llegan al mar, contaminan, pero también te habla de migración, de pobreza, y era una pieza bien, bien bonita, muy poética, pero al mismo tiempo durísima, ¿no? Ahí tenemos otra visión de poema con piezas. La exposición le gustó muchísimo al Museo de las Américas de Washington y nos la pidió que la presentáramos en otro museo universitario en Miami, en el Patricia y Philip Frost de la Universidad Internacional de Miami, y ahí fue aún más grande la exposición, era más fácil el traslado, pero se presentó sin poesía. Entonces esa exposición la pudimos hacer 2 veces. También existe la posibilidad de trabajar con artistas que van a producir la obra. Puedes tener como la obra del maestro José Francisco, que ya está hecha, y haces la selección, pero también a veces vas a trabajar con artistas contemporáneos que van a producir una obra para ponerse en este vestíbulo. Eso es un reto y se trabaja completamente diferente. Ahí tienes que hacer un trabajo de acompañamiento. Tú no le vas a decir lo que haga el artista. Sin embargo, lo vas a apoyar, lo vas a ayudar a que logre esa pieza y que se atenga a lo que tienes de recursos económicos, al espacio, a una serie de cosas. Entonces un trabajo de acompañamiento. Aquí hay una exposición que hice para el MUSA, para el Museo de las Artes, que me encargaron para la celebración del Día del Medio Ambiente. A mí me encanta trabajar con naturaleza, con medio ambiente. Van a ver que no es la única, y la que les presenté de Bergamot Station también tenía que ver. Entonces, esta fue de un artista norteamericano, pero que ya se puede considerar que es jalisciense, tiene más de 40 años viviendo en México, en Guadalajara, y ahora vive en Puerto Vallarta. Aquí tenemos una sala. Esta pieza gigante de aquí, que mide 6 por 3 metros, fue hecha específicamente para esta sala. Estas otras ya estaban en su colección y ya solamente las incorporé. Y él trabaja estos paisajes reconstruidos a partir de hojas de triplay que han sido usadas para cimbras de concreto, y necesitaba las hojas usadas. Entonces tuvimos que conseguir hojas usadas de triplay y mandarlas a Puerto Vallarta. No era, mándenme unas nuevas, no. Por ética y por todo, él no iba a trabajar con unas hojas nuevas. Y se hizo esta instalación en una de las salas, es una sala enorme, y se llama La Sala. Está hecha esta instalación con más de 3,000 ladrillos. Entonces ahí como curador, además de decir sí, los 3,000 ladrillos, cómo los acomodamos, cómo los ponemos, tienes que hacer un cálculo estructural y responder que tu estructura, edificio, en este caso un edificio de 1912, en una planta alta, va a resistir el peso que le metes. Entonces no te puedes decir, ay sí, vamos a meter 3,000 ladrillos y pues me vale si el edificio se cae. Hay que estar pendientes de esas cosas. Y aquí pues es este paisaje reconstruido con puros materiales ya transformados por la mano humana, y ahí hay la evocación de un río, pero todos los guijarros que se ven es una colección de puros escombros que ha hecho Davis Birks en las playas de Puerto Vallarta. Son pedazos de ladrillo con cemento, son escombros, pero que han estado en contacto con el mar y se han ido puliendo, y la gente se podía sentar aquí y la gente se sentía muy, muy feliz, pero es el cambio de la tierra natural
por estos ladrillos, que es la misma tierra, pero ya transformada, horneada y pegada. También se hizo esta otra gran instalación, que son puros espejos, es un bosque de plástico, el pasto es un pasto de plástico y evoca este piso de damero, de cuadritos. La gente se podía sentar a leer, a tomarse fotos, pero era esta vida artificial en donde el bosque natural ha sido sustituido por un bosque de plástico. Había gente que no quería ni entrar, o sea, estaba la instalación y se quedaba fuera, y otros entraban muy a gusto y se sentaban, pero había gente que verdaderamente le chocaba estar frente a un ambiente que aparenta ser natural, pero que es de plástico. Bueno, ahora hay otra exposición ligada con otra disciplina, que es la literatura, que también fue para una feria del libro, en la que elegí una novela de Salvador Elizondo, Farabef, o La crónica de un instante, pero no fue por un capricho mío que yo quisiera usarla, sino que en la colección del Musa, hay este tríptico de Carmen Bordes, son unos grabados que justamente ilustran la novela de Elizondo, y en la novela hay muchísimas capas de interpretación. Una principal son los recuerdos, pero también hay juegos de adivinación, hay tortura, hay sadomasoquismo, hay una serie de lecturas fuertísimas, y había además otra pieza en la colección que es este collage de Gironella, en donde está esta fotografía, que aquí sale pixeleada, pero es una tortura china en donde están descarnando a un chino en vivo en una plaza pública en 1902, y es una foto de periódico en donde están descarnando, están castigando a este chino. Me impresionó, qué bueno que está borrosa, porque si no, luego no se olvida esa imagen, yo la tenía así, y en el libro de Elizondo hace alusión a esta tortura, que es la tortura del lenche, que es fuertísima, y entonces ya hice la exposición, la dividí en dos lados, un lado de recuerdos luminosos, y era como un tablero de Ouija en donde estaba el sol de un lado en el piso, ahí está los recuerdos luminosos, y había otro de recuerdos sórdidos. Ay, perdón. Y entre las actividades educativas que realizamos, en una de las salas pusimos unos puffs y el libro de Elizondo para que los visitantes pudieran leer. Había instrucciones para si querían referirse a un capítulo en particular, lo pudieran leer, y llegaban las parejas y se leían, y fue muy, muy, muy linda experiencia. Esta otra exposición se hizo en colaboración con la Embajada de la República Alemana en México, y dijeron: nuestra participación, ahí les van 80 grabados de Otto Dix y cuélguenlos. Y yo dije: así nomás. Entonces, ¿cómo? Sí, pues ahí está, y pues es una obra magnífica, con muchísimo valor, pero yo no quería colgar 1, 2, 3, 4, 80 y pásele. Entonces pedí permiso a la embajada y les dije que si me dejaban hacerles una propuesta de curaduría. Me dijeron que sí, y luego, ya que les mandé el título, me dijeron los alemanes: pero ¿y por qué tantos signos de interrogación? Y yo: pues porque así se escribe en español, porque en alemán, igual que en inglés o en francés, solo se pone el de cierre. Entonces dividí las piezas, ahí tienen una de las vistas del museo, y entonces eran dos salas, y en una sala hice la Gloria en interrogación, que eran las piezas como festivas, de cabaret, de prostitución, los soldados
echando reja con unas chavas así muy sexys y todo, y pues yo decía, ¿de verdad esto es la gloria dentro de una guerra? Y la musicalicé y le metí música de la ópera de 3 centavos, con la interpretación de Ute Lemper. Entonces entrabas de este lado y era morada el muro, y con música muy bonita, y del otro lado elegí este color barro, y son las trincheras de la Primera Guerra Mundial, unas escenas escalofriantes, y le puse una música escalofriante. Un visitante se quejó y dijo que ya era suficiente con ver las piezas, y que todavía le había metido yo una música muy sórdida, pero como que sí se logró el efecto, y siento, y por la evaluación que hicimos, que logramos que la gente se adentrara más en las obras y entrara como en una atmósfera festiva por un lado, y por otra muy dolorosa, de la guerra. Aquí tienen la festiva. Bueno, ahora les voy a presentar una que hice hace 2 años. Me invitaron a la feria de Los Ángeles. Es una feria comercial de arte, pero tiene un sector que se llama Diverse Art LA, en donde se invitan a diferentes instituciones, museos, a participar con curadurías, y me invitaron, hice una video instalación que también fue muy interesante porque fue diferente que la dinámica de aquí, pero yo estaba en Guadalajara, el artista estaba en Puerto Vallarta, la persona que nos hacía el video y todo el mapping estaba en Vallarta, y la íbamos a poner en Los Ángeles. Entonces está este río en blanco y negro, es un video que corre, y hay un lector óptico a la entrada de la sala, y cuando entra la gente se va disparando y se va sustituyendo el paisaje natural por este paisaje de cuadritos, que es un tartán, que son las telas como de las faldas escocesas, y pues tiene que ver con varias capas de interpretación. Una, la película, el video en blanco y negro, que es como una cámara de supervisión, blanco y negro, y luego el tartán, que va sustituyendo un paisaje orgánico y natural por una retícula, que ya son como las ciudades, que están hechas como redes, pero también se va cambiando por otras costumbres. Estas costumbres, estas tradiciones no eran americanas. Entonces ahí está y ahí están los visitantes, y conforme van entrando hasta que se destruye el paisaje y queda totalmente una tela de cuadritos, y después se vuelve a poner. Fue súper interesante porque todo lo instalamos a distancia, yo ni siquiera fui a Los Ángeles, lo hicimos remoto, mandamos el material remoto, y se presentó, y salimos como los highlights de lo más destacado de la muestra de Diverse Art LA, cosa que me dio muchísimo gusto. Pues, ¿con qué hay que trabajar? Bueno, en primer lugar, hay que tener, evidentemente, un gran respeto por los artistas con los que trabajamos, y hay que tratar cualquier elemento, sobre todo en el arte contemporáneo, que se trabaja con materiales que de pronto nos desconciertan. Hay que trabajar con muchísimo respeto. También hay que respetar a las instituciones con las que trabajamos, y también hacer que nos respeten nuestro trabajo curatorial. O sea, es todo puro respeto para todas partes. La curaduría moderna, contemporánea, la tendencia es que sea inclusiva, que tenga representatividad y que también tenga diversidad. De pronto
cargar con todos estos valores se ha vuelto sumamente pesado, porque se dice bien fácil, pero incluir a todo el mundo, representar a todo el mundo y tener diversidad a veces no es posible, pero hay que tratar, aunque sea, de hacerlo. En el sentido de la exposición de José Francisco, a mí me parece muy importante porque tiene que ver con la comunidad de Villahermosa. Entonces siento que es muy pertinente tener este tipo de exposiciones en un lugar como este. O sea, no es un artista que trabaja en otra latitud y que verdaderamente los visitantes no tienen nada que ver. Aquí hay cosas que nos llaman, que nos enganchan con la obra. Cuando uno está haciendo curaduría, a veces se puede uno topar con censura por parte institucional, o a veces uno ya por miedo dice, no, mejor ahí ya no llego. Hay que ser muy cautelosos y no sacrificar los contenidos para caer bien, pero pues sí hay que entender los límites con los que estamos trabajando, los límites presupuestales, los límites espaciales y también contextuales. Y bueno, lo que ya les platiqué en la charla, que pues la curaduría es una actividad que se hace de manera colectiva. Sí, yo soy la curadora y firmé el texto, sí lo escribí yo, pero en realidad esto es un trabajo de muchísima gente que incluye, por supuesto, a los gestores culturales, pero va los transportistas, las personas del aseo, las personas que hacen la comunicación, todo ese tejido de gente es con lo que logras una exposición y que se lleve a cabo. Entonces hay que manejarse en esa dinámica, y aquellos curadores rockstars intocables en las alturas creo que ya pasaron de moda en los años 90 y hay que aterrizar y trabajar en conjunto. Pues como iba a ser al revés la charla, les había presentado las piezas que ya vimos y que creo que ya se las comenté ampliamente, entonces mejor, se las puedo circular, pero si quieren, en vez de volverles a platicar lo mismo, más bien, si quieren podemos dialogar tantito, a ver, no sé cuánto tiempo tengamos, pero si hay algo en lo que yo les pueda ampliar lo que les platiqué, si están de acuerdo, o si me quieren decir que no, pues también, ¿no? Por favor. Si alguien desea participar, por favor levante la mano para que nuestro personal acuda con un micrófono. A ver, por acá. Trasfondo y más peso a la obra de un artista? Bueno, yo creo que para que un artista se pudiera conseguir, o vamos a decir, un pintor, en este caso, se pueda considerar un artista, ya tenemos que contar con un cuerpo de obra. O sea, no es que hizo una pintura y le quedó bonita y le vamos a considerar un artista. O sea, para que alguien sea un artista, aunque sea un artista emergente, sí tiene que tener una solidez con la trayectoria lógica de su edad o de su ejercicio. Pero eso, entonces tú no le vas a decir lo que quiere decir su obra, pero si eres un lector y puedes dialogar y puedes influir en cierta forma a ser como alguien con quien discutes en cualquier otra disciplina. Los literatos tienen lectores, cuando haces una tesis tienes un lector. Los curadores son lectores, son intérpretes
y puedes tener un diálogo. Yo creo que sí es muy útil tener un curador, tener alguien con quien dialogar como artista, porque eso verdaderamente te puede orientar hacia qué rumbo puedes ir y no que estés haciendo para acá, para acá, para acá, sino que te puedas un poco enfocar, pero la obra del artista es del artista y el curador tiene que darle el mejor lugar a ese artista, hacerlo lucir, y hay veces que nos topamos con unas obras que en apariencia son muy menores y que a la hora que las colocas y les das una posición en un ámbito apropiado, se vuelven unas obras verdaderamente preciosas. Entonces es un diálogo más que una imposición. No sé si con eso te contesté. Buenas tardes, soy Irauna Herrera y quisiera saber por qué quiso ser curadora o cómo empezó a ser curadora. Ay, me encanta que hayas venido a esta charla y que me preguntes. Pues fíjate que a mí tuve la fortuna, y el otro día estaba platicando con mi marido, de que mis papás me llevaron a museos desde muy niña, y eso que en Guadalajara había menos museos, ya tenemos un poquito más, pero había uno que me fascinaba, el Museo Regional, y había un mamut, y bueno, yo me fascinaba, y luego había un brazo ahí cortado de Primitivo Ron, una cosa así media extraña, pero a mí me fascinaba ir a ese museo, y mis papás verdaderamente insistían en que fuéramos a museos y a museos y a museos, y después yo me seguía fascinando, quise estudiar cuando estaba muy joven y recién casada la carrera de museos, y por cuestiones económicas no lo hice porque vivíamos en Estados Unidos, pero tuve la fortuna de tener un agente que el mecenas, ¿no? Una persona que se movilizó y me dijo, no te mortifiques de que no puedas entrar a la universidad esta caprincísima, pero te voy a conseguir, ya te conseguí que vayas a Smithsonian y trabajes de voluntaria en un departamento donde hacían exposiciones que viajaban, exposiciones itinerantes, y me fascinó, y después regresé a Guadalajara y ayudé en la formación del Museo de las Artes, y después entré a trabajar ahí y empecé a hacer de todo, o sea, relaciones públicas, después empezaban a llegar las exposiciones internacionales y yo las recibía y empecé a aprender en la marcha, esa es la verdad, mi aprendizaje ha sido en la marcha, y ya que sentí que tenía una solidez suficiente, conocimientos de museos suficientes, y después hice una maestría, me especialicé en arte moderno y contemporáneo, y con eso adquirí la teoría de las que le hablé al principio, ya sentí que ahora sí tenía todos los elementos para pararme y decir soy curadora. Pero desde siempre me encantó trabajar en museos, en todas las ramas de un museo, en la operación, pero para hacerlo tuve que dar unos pasos, como yo creo que en cualquier cosa que hagas en la vida no vas a decir, yo soy doctor ya, tienes que estudiar, tienes que tener práctica, y en ese entonces en Guadalajara no había estudios, sigue sin haber estudios de museografía de museos. Y entonces lo hice dentro de una institución, aprendí echando algunas cosillas a perder también, y pues vas agarrando experiencia, y además con muchísima gente que he tenido la oportunidad de trabajar que me han enseñado muchísimo, y ya yo he formado el equipo que está ahora en el museo, yo tuve la fortuna de formarlo, y es un equipo muy sólido y muy profesional, y algunos pues ya han tenido, como yo, la oportunidad de estudiar, pero hay que estudiarle. Buenas tardes. Yo tengo dos inquietudes. Una es, por un lado, ¿hasta dónde el curador
intuye o sabe qué piezas le debe de quitar, por decirlo así, a un artista, dado que para un artista o para un pintor, pues todo lo que hace el pintor cree que es obra y cree que es arte y pues todas son sus hijos. Entonces, hasta dónde el curador sabe qué piezas no deben, en esta selección, no deben de ir o qué piezas sí deben de ir y que el pintor aprensivamente no quiere mostrar porque tienen una carga sentimental X o Y. Eso por un lado. Y por otro lado, otra inquietud que tengo muy fuerte en cuanto a la curaduría es hasta dónde un curador influye en el desarrollo de un artista cuando su carrera apenas está en proceso, ¿no? Y un curador pues te puede elevar o te puede decir, ahí muere, ¿no? Pues es como cualquier disciplina, como lo que decía de un doctor, puedes ir con un doctor pésimo, ¿verdad? Y te vas enfermo y sales peor. Pero bueno, se supone que estamos trabajando con principios éticos y respeto. Entonces, tú vas a respetar al artista y el artista te tiene que respetar. Y hay artistas que verdaderamente te dicen, no, tienes que ponerme tal pieza. Y tú dices, a ver, es que no va con este discurso y no es porque la pieza sea mala o no tenga valor, sino que no embona en este particular discurso y tú lo puedes dialogar con tu artista. En este caso, por ejemplo, José Francisco fue súper respetuoso en mi decisión de las piezas que yo quise incorporar. Él jamás me dijo, ¿por qué no te llevas tal o cual? Se sintió muy halagado que incluyera el maletín de autorretrato que a mí me apasionó, de ver toda la información que tiene, y él se conmovió y me dijo, creo que es la primera persona, la primera curadora que entiende esa pieza y que le da un valor. Entonces, pues estuvo muy bonito eso, pero pues es una relación bilateral y hay que ser respetuosos, y también hay veces que sí tienes que imponer un poco, porque tú estás lidiando con una serie de cosas. Tú eres estás en medio del artista y de una institución. Tú eres responsable de que la obra, de que la exposición se lleve a cabo. Entonces a ti te pueden decir, no, pero mira, es que yo quiero hacer tal y tal y tal, y no hay dinero, no hay espacio, y tú estás en medio, eres un puente entre los dos lados y tienes que lograr que se haga. Entonces, pues es un poco de diplomacia, de sentido común, también de experiencia y de pues construir un discurso. Y lo que decías, hasta qué punto un curador te puede elevar, bueno, pues tenemos las lecturas que incluía aquí en la exposición. Pues José Francisco tuvo muchos más curadores y críticos de gran peso a nivel nacional, que solo les incluí a Teresa del Conde y a Juan García Ponce, pero que te escriba un texto Juan García Ponce y Teresa del Conde fue súper importante para la generación en general de José Francisco. Fue una lectora lista para entender lo que estaba haciendo esta generación. Entonces, claro que tienes oportunidades de sobresalir si tienes una mano que te ayude. También hay muchas trampas en el mercado del arte y en el sistema del arte, que hay curadores tramposos que ayudan y artistas que venden sus obras, digo, en el mercado así de blue chip, ¿no? De las piezononas de millones de dólares, pero que se autocompran, y los curadores son cómplices, y hay unas prácticas que no son éticas. Pero hablando de mundo normal, de artistas honestos y generosos, pues sí te puede ayudar muchísimo tener un buen cómplice en el buen sentido de la palabra. Tenemos una participación más, ahorita le van a facilitar el micrófono. Acá adelante, por favor.
Aquí adelante, por favor. Aquí a la señorita. Muchísimas gracias. Molto, te amo mucho, que gracias mamá y mucho gracias. La felicita por su explicación y que la pasó muy a gusto durante el recorrido. Muchas gracias. Te agradezco que hayas venido y que hayas tomado la palabra. Muchas gracias. Gracias. Por favor, un fuerte aplauso a Laura Ayala. ¿Tenemos por allá alguna participación más? A ver, acá atrás, al centro, por favor. Excelente, maestra, su trabajo de... La palabra es extraña para mí. Curaduría, ¿no? Esa es la palabra correcta. Veo en sus exposiciones donde nos dio ejemplos cómo hay elementos que se integran. Finalmente vi en las fotografías cuadros expuestos y vi ambientes en colores marrón o colores rojos. Creo que eso significaba una armonía con el tema que en un momento dado se exponía en esa sala. En otra vi esas colchonetas y usted habló algo sobre, escuché bien o escuché mal, sobre insomnio o sobre esa posibilidad de poder disfrutar también con ese confort la exposición misma. Entonces, creo que esas son dinámicas que están actuando y que hacen que a veces estas exposiciones, no las quiero tachar de generales, de que todo es exposición y una simple banquita en el centro donde parece ser que te invita a sentar y admirar. Claro que el objetivo de la curaduría es que el visitante descubra, aprecie y que pueda tener ese acercamiento a lo que ahí se expone y que el discurso de los diversos cuadros que ahí se exhiben pueda tener una interpretación bien o mal, o se forme una idea de lo que ahí se exhibe. Creo que eso es la parte más compleja en el trabajo de la curaduría. Usted lo dijo, ¿no? Le puede gustar, no le puede gustar a la gente, y la gente dirá si es acertado el punto. Es un comentario que tengo en función de esa dinámica. Hay otros museos que he visto que son interactivos, donde ponen acción, tema. Estuve en el de Puebla, el Internacional Barroco de Puebla, y ahí el Barroco Internacional, no nada más de Puebla, es internacional, y tienen todos esos pasajes y eventos de teatro, de música, donde la gente lo puede apreciar y puede entender. En este caso del arte, como el del maestro, pues cuando veo ese cuadro y veo sus piececitos, digo, pues ahí viene el tema de las huellas, porque creo que el tema de él es huellas y no sé qué otra aseveración. Entonces, es un comentario que quiero hacerle en función a esa dinámica que también a ustedes les exigen sobre la exposición de diversos temas. Y debe haber especialidades en la curaduría, ¿no? Para las cosas arqueológicas, para las cosas históricas, especialistas. Para el arte abstracto, como el que veo aquí en este momento, también especialistas. Ese sería mi comentario y con algunos cuestionamientos que tengo en mente. Sí, muchísimas gracias. Mire, rápido le platico, las colchonetas, los puffs eran para que pudieran leer los visitantes, porque la curaduría estaba basada en una novela de Elizondo. Entonces, si tenían más ganas de enterarse de qué trataba la novela, teníamos los libros. Hay muchos recursos que se pueden aplicar. Por ejemplo, esa no hice yo la curaduría, pero fue un ejercicio precioso. Hay que tratar de invitar al público por diferentes canales, porque hay gente que le dices, ven a ver una exposición de arte, de pintura, y te dice, ay no, qué flojera. Pero a lo mejor, si la invitas a un concierto, dice, sí voy, porque le encanta la música. Tuvimos una exposición de arte con el Munal, que también vale la pena que vean la exposición preciosa de paisaje, que era sobre arte moderno, europeo y mexicano.
y diseñé un concierto con música del la misma periodo europea y mexicana, y la universidad tiene orquesta, entonces pues todo ahí en casa, o sea, no hay que ir muy lejos. Entonces, a ver, eran unos rusos los directores, a ver, señores directores, aquí y acá. Hicimos un concierto y dijimos, ¿como cuánta gente va a venir? Pues no, yo creo que 100 gentes. Recibimos 700 gentes al concierto, muchas de las cuales no iban a ir nunca a la exposición de pintura, pero después del concierto podían entrar a ver la obra. Entonces, hay que tratar de invitar por diferentes medios, y hay museos que tienen mayores recursos, hay museos que tienen programas para niños, adolescentes, adultos mayores, para familias. Padrísimo, ojalá todos los museos tuvieran programas, pero pues cada quien en su escala hace su labor, pero sí, esas son labores de acompañamiento. Y de lo interactivo yo le presenté una exposición que se autodestruía, es interactiva, o sea, con el público se iba autodestruyendo. Eso está, ahorita las experiencias inmersivas son la supermoda, pero a mí me encantó hacer, por ejemplo, esta exposición que se basa realmente en la teoría formalista, o sea, la curaduría está en base a la forma, al color y claro, al contexto, pero es una exposición que aparentemente es sencilla, ¿no? No lleva producción tecnológica ni nada, pero que puede permear a esta comunidad porque pertenece a esta comunidad, y eso me parece algo muy, muy bonito y muy rescatable. Entonces, pues se puede trabajar de muchas formas. Muchísimas gracias. Ahora sí, por favor, un fuerte aplauso para Laura Ayala. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar presentes en esta ocasión. Y bueno, vamos a... Perdón, ¿qué me decía la licenciada Sara Alicia? Sí, por supuesto. Miren, por allá arriba tenemos al músico, flautista Tomás Herrera. Y con esta deliciosa música también vamos a degustar un delicioso vino y unos también deliciosos